del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario, un programa de información jurídica y servicio social. Hoy día 3 de junio del año 2020 tengo el enorme placer de que me haya permitido estar en videoconferencia el doctor Manuel Granados Covarrubias, una gente a quien respeto y estimo. Él es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ha sido también presidente de la Comisión de Gobierno en la Ciudad de México, fue consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México y también ha sido medalla nacional Raúl Carranca y Rivas. Hasta hace un año aproximadamente se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Le doy la bienvenida a mi queridísimo amigo Manuel Granados Covarrubias. Mi queridísimo Manuel, gracias por aceptar esta videoconferencia. Al contrario, muchísimas gracias, Jorge, por esta oportunidad de estar el día de hoy platicando con todas y todos los que asisten a la Hora del Notario a través de las redes sociales. Y como tú bien apuntas, pues con temas legales, jurídicos, que muchas veces para la ciudadanía e incluso para nosotros mismos que tenemos esta formación, llegan a tener un sesgo, pues también de inquietud por toda esta dinámica que se ha generado a partir de reformas recientes a diversos ordenamientos jurídicos. Hoy, amigos, hablaremos acerca de un análisis acerca de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Hay muchos mitos, hay mucha preocupación de la ciudadanía, se habla de una ley muy dura, de un paso al comunismo, de expropiaciones sin procesos. Hay mucha malinformación respecto de esta Ley Nacional que fue aprobada el 9 de agosto del año 2019. Y si tú me permites, mi querido Manuel, que pudiéramos ir explicándole a la ciudadanía qué es esto primeramente de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, cuáles son sus alcances jurídicos y esta preocupación y estos mitos que se han venido gestando. Bueno, primero decir que vivimos en un Estado de Derecho, que justamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestro máximo ordenamiento a nivel nacional, establece dentro de su estructura normativa lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Estas garantías que le permiten a cualquier gobernado, a cualquier persona, tener esta posibilidad de defensa, esta posibilidad de ser escuchado, de ser oído y vencido en un juicio, pero sobre todo que se le garanticen todos estos requisitos por los que cuando se inicia un procedimiento de cualquier índole, pues deba de tener también esta oportunidad de defensa. Lo que comúnmente conocemos en el argot jurídico como el debido proceso, todas y todos tenemos derecho a justamente tener estos elementos de prueba, estos elementos de defensa para poder asistir a estos juicios y que estos juicios sean necesariamente llevados bajo la directriz de un juez. No puede ser, dice la Constitución, no puede haber tribunales especiales, no puede haber leyes especiales que estén dirigidas a una sola persona, que esté dirigida hacia una sola acción o hecho y que después de consumado este hecho o esta conducta dirigida a una persona, desaparezca la ley o desaparezca el tribunal. Por tanto, el primer mito de que estamos frente a un esquema violatorio de derechos es totalmente falso. No hay bajo ninguna circunstancia elementos que nos hagan inducir de que esta Ley Nacional de Extinción de Dominio sea violatoria del orden jurídico nacional, que sea violatoria del esquema constitucional, que sea violatoria de las garantías constitucionales en detrimento de los derechos de los gobernados. Y por otro lado, pues también decir que la única circunstancia que permite el Estado mexicano a través de su Constitución la pérdida temporal de estos derechos es a través del esquema que conocemos como la suspensión de garantías. Y esta suspensión de garantías tiene que ver cuando para enfrentar una crisis, una emergencia, la propia Constitución faculta al titular del Ejecutivo y al Congreso para que de manera temporal, para que de manera específica, de manera regionalizada, ubicada, se determine esta suspensión de alguna o de todas las garantías, dependiendo del caso que corresponda.
Dice que es muy importante que usted que me esté escuchando en este momento, primero tenemos que quitarle el velo de ese mito que existe de que le van a expropiar sus propiedades. Obviamente, vamos a entrar ahorita a los tipos penales en los cuales tiene que acogerse esa ley. Pero mire, primero, para que efectivamente la ley proceda, esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, tiene que haber un debido proceso. Usted debe ser escuchado en juicio, no solamente es arbitrariamente llegar. Tiene que haber un debido proceso para que se haga. Si tú me permites, mi querido Manuel, pudiéramos hablar acerca de estos, creo que la ley contempla hasta 500 tipos penales que puede ser pues, narcotráfico, el lavado de dinero, la aportación de armas, delincuencia organizada, evasión de impuestos, tipos de delitos en materia del medio ambiente. Son una diversidad en los tipos penales. ¿Es correcto, Manuel? Así es. Recordemos que previo a esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, hubo una ley federal de extinción de dominio que hablaba solo de delitos graves del orden federal, como el secuestro, la trata de personas, delincuencia organizada, todo lo que tenía que ver con estos esquemas que están orientados hacia el daño a una sociedad como la nuestra, y que ahora con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se abroga esa ley federal, surge esta nueva ley nacional que también abroga, es decir, deja sin vigencia a todas las leyes locales que hablen sobre la materia, e incluso dice esta ley nacional que tengan que las leyes locales ir en homologación a lo que establece esta ley nacional. Y agrega otros tipos penales que, como ya apuntabas, tienen que ver mucho con esquemas ahora de corrupción, tiene que ver con temas, lo que coloquialmente se conoce como huachicoleo, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, con este esquema de robo de energéticos, que tiene que ver también más allá de los temas de trata, de los temas de secuestro, de delincuencia organizada, con aquellos delitos contra la salud, ahora también con temas financieros, y que el propósito de esta ley es que el producto de esos bienes cuando son ilícitos, justamente el Estado tiene esta posibilidad a través de un juicio de eliminar, quitarle esos derechos a quien de manera ilícita haya obtenido esos bienes, ese lucro, ese beneficio, y por tanto establece todo el procedimiento, esta ley, para que quien haya cometido estos ilícitos, pues ahora esté frente a un juicio que es paralelo al penal. Una cosa es el juicio penal y otra cosa es el juicio de extinción de dominio. Se atienden por cuerdas separadas, son totalmente autónomos, y en ese sentido, pues quien se encuentre en esa hipótesis, en ese supuesto, pues ahora tendrá que enfrentar un juicio por extinción de dominio. Casos específicos, Manuel, de algunas personas que estén en este supuesto. A ver, hay mucha preocupación de las personas que una arrenda un inmueble, y en ese inmueble se pueden cometer delitos del orden federal o del orden común. Yo creo que a partir de ese momento, pues si se inicia un procedimiento, y también tiene que un poco acreditar algunos elementos para que la gente pueda defenderse. Muchas de las recomendaciones que se han venido formulando a través de este tiempo es de que si usted va a arrendar un inmueble, por lo menos que tenga perfectamente identificada a la persona, si es una persona física con su credencial para votar respectiva, si es una persona moral con el acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, en el SAT, y que se expidan sus comprobantes fiscales. Ahorita le vamos a platicar por qué es este tipo de cosas, pero en general, si usted está en este supuesto de meterse en un delito de este orden, estamos hablando de delitos en materia federal que tienen que ver, como ya lo señaló Manuel, el narcotráfico, el lavado de dinero, portación de armas, delincuencia organizada, y es un dato que fíjate que a mí me sorprende porque la evasión de impuestos, mi querido Manuel, si tú rebasas el monto de 7.800.000 pesos en el caso de evasión de impuestos, se tipifica como delincuencia organizada. Te vas al bote. Está francamente, eso es también algún poco de los excesos que se están considerando en esta ley y que a veces la gente está mal informada, ¿no?
Sí, y sobre todo, pues ahora con este esquema que ha resultado también de fiscalización para todas y todos con la utilización o la transformación de las tarjetas, de uso de tarjetas de crédito en lugar pues de la monetización, en lugar del uso de efectivo. Creo que también dentro de ello hay una respuesta clara y puntual para todas y todos los gobernados. Es decir, si alguien, como bien apuntas, tiene un inmueble y de buena fe, pues lo rentan y al paso del tiempo se da cuenta, se entera que ese inmueble está utilizado para fines ilícitos, pues hay varios supuestos que la propia ley establece. Lo primero es que el dueño no haga nada y así deje las cosas. Entonces, si no informa a la autoridad, ahí sí puede haber un problema de extinción de dominio en perjuicio del dueño del bien. Si el dueño del bien acredita de buena fe que es el titular del inmueble, que paga los impuestos adecuadamente, en este caso el impuesto predial, el agua, la luz, en fin, que el dueño del inmueble bajo estas circunstancias acredita que celebró un contrato de arrendamiento también de buena fe con un tercero, que se cumplieron con las formalidades esenciales. Tú mejor que nadie sabes cuáles son los requisitos para que se formalice la inscripción ante las autoridades correspondientes. A lo mejor de eso nos puedes platicar mucho más que yo, pero si el dueño del inmueble acredita de buena fe ello, él debe de asistir, en su caso, al juicio de extinción de dominio y acreditar la buena fe. Y decir, yo no tenía conocimiento, yo no sabía de que la persona se dedicaba a tal o cual cosa. Aquí está, de buena fe el contrato, aquí la fecha, la escritura debidamente registrada, la titularidad del inmueble, en fin. Eso puede hacer que dentro de la etapa probatoria del juicio no haya por parte del Ministerio Público una acusación de extinción en perjuicio del dueño del inmueble. Sin embargo, si el dueño del inmueble sabía de antemano, consintió los hechos, estuvo de acuerdo, se hizo de la vista gorda, no informó, como que sí veía pero no veía, pues ahí sí va a tener un problema legal. Manuel, tenía otros datos. Pues ahí sí va a tener un problema legal porque entonces, pues justamente el Ministerio Público va a decir, oye, tú tenías conocimiento y no quisiste informar o no le informaste a la autoridad. En fin. Sin embargo, lo que... Pero está sujeto también a proceso. Está sujeto... No solamente puede haber alguna liga, en todo caso, que le puedan imputar algún delito también al dueño del inmueble. Bueno, porque la omisión, o en este caso, el que haya, valga la expresión, solapado, el que haya protegido, el que haya callado, pues ahí sí pudiera incluso hasta convertirlo en una especie de cómplice en términos de la ley de delincuencia organizada. Fíjate, entonces, qué importante es lo que acabas de decir. Y eso se lo querimos decir a usted. Si usted está en este supuesto de que arrendó un bien inmueble, yo creo que de aquí salen varias recomendaciones. Estoy de acuerdo, mi querido Manuel. Primero, que hay que celebrar, hay que formalizar un contrato de arrendamiento. De preferencia, yo le sugiero que lo ratifique ante cualquier notario del país. Si puede inscribirlo en el registro público de la propiedad, inscríbalo. En las cláusulas debe establecer perfectamente que hay buena fe en el otorgamiento de este contrato y también alguna cláusula que lo deslinde para el caso de que dicho inmueble pueda ser sujeto de algún delito, obviamente en materia federal o local, que es cuestiones que tienen que ver con la ley de extinción de dominio, narcotráfico, lavado, cosas que francamente son del orden federal. Pero fíjese, importante también, hay que pagar los impuestos, porque cuando el Ministerio Público a usted le requiera y le diga, a ver, le voy a exhibir su contrato de arrendamiento, pero saber dónde están el pago de los impuestos. Facturaste, diste tu CFDI o tu comprobante fiscal digital, las identificaciones de las personas. Lo más importante, por lo que me acabas de decir y entiendo, Manuel, es que hay que acreditar la buena fe. ¿Es correcto? Así es. Siempre hay que acreditar la buena fe
y como bien estableces, tiene que darse con estos elementos legales, jurídicos, siempre con esta certeza que da la fe pública a través de un notario, en donde, pues, si bien es cierto que para nosotros estos la ciudadanía que de pronto diga de arrendamiento en una servilleta, en una hoja, no lo formalizo, no pago impuestos, eso lleva o trae a futuro consecuencias graves que puede ser incluso la pérdida de ese bien en detrimento de su patrimonio. Entonces, son cosas que pareciera son muy sencillas, pareciera que no pasa nada, pareciera que pues al cabo yo no tengo ningún vínculo, en fin, pero que de pronto uno nunca sabe la realidad de lo que pueda suceder al paso de los días, al paso de los meses, al paso de los años. Incluso dice la propia ley que, por ejemplo, la adquisición del bien inmueble, la titularidad de esos derechos, pues se obtiene de buena fe. Hay forma de acreditar la licitud del bien. Pero de pronto no solo se usa ese bien para un acto ilícito, como puede ser pues los temas que ya hemos tratado, secuestro, trata, violación, en fin, una serie de temas que pueden cometerse dentro de ese inmueble, sino que ese inmueble es utilizado para resguardar el producto de un ilícito. Me refiero a mercancías, dinero, cualquier objeto que haya sido producto de otro ilícito y se resguardan, se mantienen en ese inmueble, pues también puede ser objeto de extinción de dominio. No solo que se comete el ilícito dentro del inmueble, sino que se resguarde el producto de lo ilícito en la recámara, en la sala, en el patio, en el garage, en fin. Creo que también debe tener muy en cuenta la ciudadanía este tipo de esquemas porque puede ser que tengan algún tipo de responsabilidad. Derivado de lo que me platicas, obviamente pudiera ser también no solamente respecto de la formalización de una adquisición de un inmueble, sino sobre la licitud. Es decir, si usted adquirió una propiedad a través de una escritura pública, pero le acreditan después que usted adquirió esa propiedad con dinero que proviene del narcotráfico, pues indudablemente también estaría en un supuesto de esta naturaleza, ¿no? Sí, sin duda. El tema es acreditar siempre la licitud en la adquisición de los bienes y sobre todo que estos no sean usados para fines ilegales, ilícitos. Hablamos en esta materia de los tipos penales que establece la ley federal, pero también dice la propia ley nacional que las legislaturas locales, las entidades federativas, deberán de homologar sus disposiciones penales comunes del fuero común para atender también esta problemática de extinción de dominio. En el Estado de México también hay una ley de extinción de dominio y también es aplicable cuando se generan actos delictivos. Y esos actos delictivos tienen que ver con la legislación propiamente que marca el Código Penal del Estado de México. Yo creo que en cualquier entidad de la República sucede lo mismo. Cuando se trata de un secuestro, cuando se trata de trata de personas, cuando se trata de robo. Obviamente lo que hacen normalmente es que se asegure el inmueble y se inicia un procedimiento de extinción de dominio. Obviamente si usted está involucrado, pues se va a ver involucrado en el tema. Si usted fue el que arrendó, prestó, hizo, hay que tener documentos que acrediten la buena fe, porque este es un procedimiento que se da. Si un día vino el fiscal de aquí de extinción de dominio, Pablo Francisco Rosas, acá a platicarnos sobre este tema, porque aquí creo que fue en la primera entidad de la República donde hicieron la extinción de dominio de un ejido o de una parcela de un ejido, porque ahí, fíjate que habían cometido, según me platicaba él, delitos de secuestro y lograron acreditar que la persona estaba involucrada en estos secuestros. Entonces, obviamente se desarrolló el procedimiento de extinción de dominio y creo que ha sido una de las entidades que se ha podido consolidar.
Bueno, qué bueno que tocas este tema porque efectivamente tú sabes que la propiedad social, ejidos, comunidades, todo lo que tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas también, se rigen por un derecho social. En el caso específico, la ley nacional establece que cuando este tipo de ilícitos se haya cometido en ejidos o comunidades, procederá la extinción del usufructo de la posesión. Recordemos que la titularidad de las parcelas es del ejido, no de la persona. Por tanto, lo que puede explotar la persona en lo individual justamente es el usufructo de esa parcela. Entonces, la ley nacional establece que esa extinción será sobre el usufructo de la parcela, no sobre la titularidad de los derechos de esa parcela. A menos que todo el ejido esté totalmente involucrado, pues ahí ya el régimen jurídico establecerá otra cosa, pero por lo pronto sí se limita el uso, el disfrute de esa parcela en relación a que se haya cometido algún tipo de ilícito en una propiedad social. Así es de que todas y todos estamos inmersos en este esquema de hipótesis, no porque sea propiedad privada, nada más afecta a la propiedad privada, sino también a los ejidos y las comunidades, de que también puede haber este tipo de extinción. Pues no solamente en materia social, como ya vimos, sino en materia de propiedad privada, el derecho común. Yo creo que primero lo que tenemos que despejar en esta mañana es que usted primero esté tranquilo. No es una ley que se vaya a dar para que usted le quiten sus propiedades. Realmente hay que tener las cosas bien. Hay que tener la formalización, los documentos debidamente adecuados para acreditar, para el caso de que se presentara un supuesto de un delito en unas propiedades, acreditar la buena fe. Y la buena fe no solamente está ligada a decirlo, sino a comprobarlo. Y comprobarlo significa tener pues, un contrato de arrendamiento, tener identificaciones, pagar los impuestos, acreditarlos. Además, ahora creo que hay una modificación, es iniciativa de la Asamblea Legislativa, que ahora para que tú puedas pedir rentas caídas tienes que acreditar los FDIs, ¿no? Así es. Los comprobantes fiscales digitales. Así es, bueno, y a partir de ahí, pues, insisto, esta modificación por lo que hace a los sistemas, al esquema y al sistema financiero mexicano, que pues obliga a que todas y todos estemos conectados, informando de los gastos, de los ingresos, de los egresos y del pago de impuestos, pues vía electrónica. Es correcto. No solamente se trata esta ley de cuestiones federales de lavado de dinero, o del narcotráfico, o del huachicol. O sea, se trata también que tenga que ver con sus impuestos. Revise el asunto de sus impuestos, lo que le acabo de señalar hace un par de minutos. La evasión de impuestos, si a usted le acreditan que esa evasión sea superior a 7,800,000 pesos, es considerado delincuencia organizada. Entonces, un delito mayor. Entonces, sí, puede prosperar un asunto de procedimiento de extinción de dominio. ¿Es correcto, Manuel? Así es, y sobre todo también que bajo estas circunstancias no están exentas las personas morales, porque pareciera que se entiende que esto va dirigido a las personas físicas, pero no, o sea, esto también está dirigido a las personas morales, es decir, a las, pues, empresas. A las empresas, y que estas empresas pues tienen que poner también mucha inteligencia, mucho cuidado en la administración, en la realización de acciones, conductas que se realicen dentro de la empresa, en la parte administrativa, en los bienes documentados que son propios de la empresa, y que eso, bueno, pues hacen que también haya una responsabilidad, por ejemplo, en la utilización de bodegas, en la utilización de vehículos, es decir, debe de haber todo un seguimiento muy claro, muy puntual en relación a los bienes propios de la empresa para que evitar un esquema de esta naturaleza. Muy bien, mi queridísimo Manuel. Nomás una última pregunta. ¿Tú crees que esta ley nacional de extinción de dominio, de veras tenga algún otro sesgo? Más bien un sesgo de carácter, pues hasta político, ideológico, alguna situación. Sé que lo que señalaba al inicio, yo creo que la Constitución lo marca, todos tenemos que tener un debido proceso, pero yo creo que esa confianza de alguien como tú, que está perfectamente metido en estos temas, por el estudio, por el carácter académico, daría un poco de consuelo a la sociedad.
No, la verdad es de que la norma jurídica evoluciona, los tipos penales van evolucionando, las conductas también se vuelven, de pronto se deshumanizan las conductas del propio ser humano, valga la expresión, y eso hace que finalmente la adecuación de las leyes nos lleven a otros supuestos. Por ejemplo, en ninguna época, en ninguna administración se había tocado tanto el tema de la corrupción, no se había tocado el tema de la investigación del robo de hidrocarburos, el tema pues, de la utilización de recursos públicos para fines distintos a los que fueron aprobados en su caso por el Congreso. En fin, creo que este tipo de temas ponen hoy a México en una posición distinta, ponen a nuestro país también a la vanguardia en un esquema de combate a este tipo de delitos, pero sobre todo esta ley obedece a la serie de tratados y convenios internacionales. Así empieza la redacción de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en la que los tratados y convenios internacionales de los que México es parte, que ha suscrito, que ha ratificado el Senado de la República, hoy esos elementos para estar acorde con la legislación y el orden jurídico internacional, ponerlo a cuenta a nuestro país. No hay bajo ninguna circunstancia pues conocimiento que se tenga de un abuso, de un esquema de expropiación indebido, de extinción de los bienes, de quitarle a la gente lo que es suyo. Es evidente que cuando hay este tipo de normas, lo que hay que hacer pues es justo cumplir con la norma, cumplir con la ley, cumplir con las formalidades que bien has apuntado, acudir a un notario. Yo creo que es básico acudir a un notario, que lo asesoren, a que le digan cuáles son los procedimientos que deben de seguirse para estar con mayor certeza jurídica de todos los bienes que se hacen, de todos los requisitos, trámites que se hacen, y eso pues le da mayor tranquilidad a la familia y le da mayor tranquilidad a las personas y a las empresas. Claro, oye, pues muchísimas gracias, mi queridísimo Manuel Granados Covarrubias. A Manuel tuve el gusto de conocerlo cuando fue consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Nos abriste la puerta allá en la Ciudad de México para los notarios del Estado de México. ¿Recuerdas que firmamos contigo y con el jefe de gobierno un convenio para accesar a los servicios telemáticos del registro público de la propiedad de la Ciudad de México, Manuel? Así es, y como siempre, pues en un sistema de colaboración, de coordinación institucional, siempre en beneficio de la ciudadanía y sobre todo de agilizar los trámites que se hacían en una y otra entidad, porque tener la información, eso de pronto también evita largos meses de espera para tener acreditado fehacientemente un documento. Oye, y nomás platícale al público, porque además es un cuate muy movido. Tú te inventaste este asunto de las caravanas, de las jornadas, que te acercabas a las delegaciones, ibas tú mismo, tú me platicas, ibas allá con una campaña de registro civil, de registro público de la propiedad, de rectificaciones de nombres. ¿Qué hacías, mi queridísimo Manuel? Bueno, pues fue una etapa muy bonita dentro de mi carrera de la administración pública, porque se creó el programa de Abogado en tu Casa. Este programa de Abogado en tu Casa recogía todo lo que el área que estaba a mi cargo podíamos ofrecerle a la ciudadanía de manera gratuita. En este caso, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el registro civil, actas de nacimiento, actas de defunción, matrimonio, incluso rectificaciones de nombre, bodas colectivas, que tuvimos muchísimas, reasignación de sexogenérica, y con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, pues la jornada notarial para escriturar pues a un gran número de inmuebles en beneficio de las familias de la Ciudad de México. Y bueno, pues efectivamente íbamos tocando puerta por puerta, acudíamos a las distintas colonias de la ciudad, y para sorpresa nuestra creímos que no iba a tener tanto auge este esquema, y insisto, para sorpresa pues terminamos con números totalmente satisfactorios. Entregamos 100,000 escrituras en la Ciudad de México, entregamos 500,000 de actas de nacimiento y todo de manera gratuita, y eso hace que pues la ciudadanía también tenga pues una esperanza, tenga certeza jurídica,
y sobre todo que en muchos casos es increíble que en la ciudad no había identidad, que de los asuntos que más recuerdo o de las experiencias fue que toda una familia de jóvenes, 8 hermanos, ninguno tenía acta de nacimiento, el mayor tenía como 23 años, y obviamente nunca habían ido a la escuela, no habían estado en ningún programa social, eran huérfanos, y cuando los encontramos a todos les dimos su acta de nacimiento, y fue muy emotivo porque quien nos informó de ello fue la abuelita. Los papás no estaban ya con ellos, y la abuelita pues también con las dificultades propias se acercó y dijo, oiga, nadie de mis nietos tiene acta de nacimiento, nunca han ido a la escuela. Y cuando fuimos a su domicilio fue en verdad una fiesta, porque a partir de ahí cambió mucho la perspectiva de su vida. A partir de ahí ya tuvieron acceso pues a programas, a la escuela, en fin, a una serie de cosas que eso creo que ayuda y motiva mucho. En el caso también de la Ciudad de México, el tema de la escrituración pues es compleja. Finalmente logramos, insisto, casi un estadio Azteca lleno de escrituras, pues de manera también por este programa se otorgaron a 100,000 familias de la ciudad. Pues Manuel, te felicito, de veras mi reconocimiento, mi respeto, mi queridísimo Manuel. Y yo te he seguido, no solamente sigo tus documentos, tus análisis, tus intervenciones, desde que, fíjate, desde que eras asambleísta. Pues yo creo que sí has sido uno de los pocos asambleístas que realmente andabas en la tribuna y que tenía que subirte para decir cosas propositivas. Te felicito, Manuel. Yo creo que hay muchas cosas más. Eres un hombre con mucho talento y mucho profesionalismo, y de veras te agradezco mucho que nos hayas permitido platicar con el público de La Hora del Notario, un programa de información jurídica y de servicio social. Ya tenemos 1 año y medio en el programa, hablando de diversos temas en materia jurídica, hablándoles un poco en lenguaje práctico, más bien que sea de entendimiento para la sociedad. Muchas gracias, mi queridísimo Manuel. De veras, me da mucho gusto saludarte. Te mando un abrazo fraternal y afectuoso desde esta parte, desde Metepec, Estado de México. Muchísimas gracias, un saludo, Jorge, a toda la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales, y recomendarles finalmente que todo lo que tiene que ver con el orden jurídico se asesoren, se acerquen siempre a quienes tienen este expertise, esta experiencia. Y bueno, Jorge pues es un gran ser humano, un gran hombre, un gran profesionista. Ojalá que las recomendaciones que durante este año y medio les ha hecho pues continúen por muchos más y que las sigamos al pie de la letra. Muchas gracias por la invitación. Manuel, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en La Hora del Notario. Y como siempre, te abrazo con afecto, un abrazo solidario. Y de verdad estoy atento de tu vida porque eres un hombre muy activo y eres un activo que ahorita está en resguardo, pero pronto veremos activamente, mi queridísimo Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, amigos, y gracias a ustedes por escucharnos en La Hora del Notario. Yo los invito para que la siguiente semana estén con nosotros. Vamos a hablar también de algún tema. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad de los servidores públicos. Estará con nosotros quien fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos, así como también, aquí ya me salí, aquí dice Derechos Humanos, y bueno, pues trataremos también, ya me salí del programa, bueno, estamos grabando todavía, perdónenme, es que aquí ya no sé todavía las cosas. Bueno, yo los invito para que la siguiente semana me acompañen en el programa en La Hora del Notario. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego.